Este mensaje es: Dios es omnipresente. Y el Señor que trató con el pueblo de Israel, que escogió a ese pueblo para que sea su siervo, para que sea su pueblo preferido, dijo después de después de algunos eventos, que el pueblo de Israel no creyó por más que vieron muchas señales, muchos milagros. Entonces el Señor dijo: ¿hasta cuándo no me creerán? ¿Hasta cuándo no me creerán? Israel no creyó a Dios, según lo que acabamos de leer. Dios estuvo presente con ellos en la nube y en el fuego. Eso nos dice en Éxodo capítulo 13, verso 21. Y el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Les dio el maná del cielo, les dio de beber agua de la peña. Cuando ellos se acordaron de las carnes que comían en Egipto, Dios les dio las codornices para que puedan comer. Dios les prometió repetidas veces que les daría la tierra de Canaán, la tierra prometida. Ya desde Abraham, Isaac, Jacob, Dios les había repetido que les daría esa tierra, la tierra de Canaán. Pero el pueblo permaneció incrédulo. Así nos dice en Números capítulo 14, verso 11. ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Esa es la gran expresión de nuestro Señor contra el pueblo que había escogido y que sacó de la tierra de Egipto después de demostrar tantas señales, tantos prodigios allá en el pueblo de Egipto. Y aparte de eso, rompió las aguas del del mar Rojo para hacerles cruzar en tierra seca. Y sin embargo, como nos dice en Números 14, 11, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Quizá no esté diciendo también de nosotros las mismas cosas hoy en día. Debemos creer que Dios es omnipotente. Salmo 139, verso 1 dice: oh Señor, tú me has examinado y conocido. Además dice en el verso 7 al 12, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, y aquí, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Esto se llama omnipresencia,
omnisciencia de Dios. Donde quiera que se encuentren las personas, no podemos escondernos de la presencia de Él. No podemos escondernos bajo ninguna tiniebla. En Segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 19, los ojos del Señor contemplan toda la tierra. Proverbios 15:3, los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Cuando esto dice las escrituras, es porque así es a los ojos del Señor. En Salmos 34:18 dice, cercano está el Señor a los quebrantados de su corazón. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Por eso, nuestras oraciones deben ser con toda confianza, con toda la esperanza de recibir la respuesta divina. En Salmo 119, 151, cercano estás tú, oh Señor. En Salmo 145, 18, cercano está el Señor a todos los que invocan, a todos los que le invocan de verdad, no a los que solo dicen Señor, Señor, sino a todos los que le invocan de verdad, es decir, de todo corazón, con toda la fe, con todas las fuerzas de nuestro ser. Cercano está de ti, Señor. Quiero morar, tu grande, tierno amor quiero gozar. Entonamos en los himnarios que tenemos. Hay otro himno que dice, cerca, más cerca, oh Dios, de ti. Cerca mi vida yo quiero llevar. Que si cantamos de todo corazón, con toda fe, con entendimiento, sí nos permitirá estar junto a Él. En Hechos capítulo 17, verso 25, dice, Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Por eso no morimos de frío, de necesidades, de hambre, como en algunos pueblos incrédulos. Él es quien da vida a todos y aliento y todas las cosas que necesitamos para nuestro espíritu y para nuestro cuerpo. Él es el que da. Esto nos afirma en Hechos 17:25. Cada mañana al amanecer debemos decir, Dios me da la vida, Dios me da el aliento. Por eso puedo abrir mis ojos para contemplar el nuevo día, la maravilla de la creación. Debo observar las manos. Debo meditar en las miles de cosas que las manos pueden hacer y dar gracias a Dios por todo ello. Debo meditar en los ojos, los oídos y en el cerebro que dirige todo el cuerpo y recordarme que Dios lo hizo todo y que Dios permite que se realice esto. En Hechos capítulo 17, verso 25 dice, ciertamente Dios no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Aunque los millones de incrédulos nieguen esta verdad, por lo menos unos pocos creyentes, debemos confiar y debemos declarar esto, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. No debemos decir vivo y me muevo y existo porque es normal y natural. Eso dicen los incrédulos. Eso dicen los que no creen en Dios. No, nosotros no.
1000 veces no. Vivo, me muevo, existo porque Dios me da vida y aliento. No es cuestión de haberme dado vida solamente cuando nací, sino que me da vida, me da aliento, me da alimento, me da remedios, me da todo lo que necesito, todas las cosas, cada momento, cada día, mientras yo exista sobre esta tierra. Para estar bien con Dios es indispensable estar consciente de su presencia todo el tiempo. Cristo sabía que el Padre estaba con él. Eso dice en Juan capítulo 8, verso 29. Cristo dice, conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesús dijo esto, porque yo siempre hago lo que agrada. Esto mismo también todos sus hijos deben hacer, debemos hacer todos. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 32, dice a los apóstoles, me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. A los apóstoles dijo esto, me dejaréis solo. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando al Señor le apresaron, cuando al Señor le estaban torturando, cuando al Señor le llevaban al sitio de la crucifixión, todos huyeron, menos su madre y algunas otras mujeres. Estaban allí contemplando la tortura de Jesús y la crucifixión en la cruz. Estimado hermano y amigo, a través de la fe podemos observar, podemos darnos cuenta, podemos sentir el dolor que sintió el Señor Jesús porque yo merecía esa tortura, porque yo merecía ser crucificado por mis culpas y no el Señor. Sin embargo, Él tomó nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestros pecados y se entregó para dejarse clavar en la cruz, para que el pecador no sea crucificado y sin embargo de ser crucificado no ganar nada. De la misma manera, cada cristiano y cada hermano debe decir, Dios está a mi lado. Si es que realmente cree esto, puede decir con certeza, Dios está a mi lado. En el Apocalipsis capítulo 2, verso 1, dice que está en medio de la iglesia. Cuando el Señor también dijo, donde quiera que se reúnen 2 o 3 en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Jesús mismo dijo esto y por esta razón podemos decir, si es que creemos de verdad, Dios está a mi lado. En Mateo capítulo 18, verso 20, Jesús dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando hay conflictos hogareños, cuando hay desacuerdos, cuando hay roces, cuando hay enojos, cuando hay cualquier problema entre nosotros. Y si nos reunimos delante de Él para reconciliarnos, para borrar de nuestras mentes cualquier desacuerdo, cualquier cosa mala delante de Dios, entonces Cristo está allí para solucionar nuestros problemas.
pero está con nosotros solamente en la asamblea, sino también, como dijo los apóstoles en Mateo capítulo 28, verso 20, todos todos los días estará con los apóstoles y con todos los siervos después de los apóstoles. ¿Cómo nos afecta una fe sincera en la omnipresencia de Dios? Con esta actitud podemos soportar pruebas, vencer tentaciones, ser diligentes en el estudio de la palabra, ser activos en la obra, enseñando a los que necesitan. Con esta actitud tendremos mucho cuidado para no pecar ni en hecho, ni en palabras, ni en pensamientos, porque eso es fácil, hermanos y hermanas. La tentación del diablo está en nuestra mente, está en nuestras manos, está en nuestros ojos, está en todas partes, tratando de alejarnos de Dios. Dios sabe los pensamientos, como conoce las acciones y las palabras de cada uno de nosotros. Con esta actitud vamos a recordar siempre que Dios no puede ser burlado, pues todo aquel hombre que sembrare, eso mismo cosechará. Eso afirma en Gálatas capítulo 6, verso 7. En Hebreos capítulo 4, verso 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de Dios, a quien tenemos que dar cuenta. No tiene que vernos de lejos, en este caso desde el cielo, porque cercano estás tú, oh Dios. Seremos más constantes, debemos ser más constantes en nuestras oraciones, en nuestras súplicas, en nuestros agradecimientos, en nuestros estudios bíblicos, en nuestra obra, mis queridos hermanos y hermanas. Dios estaba presente en el mundo en la persona de Cristo, pero mucha gente no creyó en Jesús. Así afirma el Señor Jesús en Juan capítulo 8, verso 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Imagínense, Dios estaba con ellos y no le creyeron. Jesús estuvo con ellos y no le creyeron. Hay mucha evidencia para probar que Cristo es nuestro Dios todopoderoso. Eso podemos leer en Romanos capítulo 9, verso 5, Tito 2, 13, Hebreos 1, 8, segunda de Pedro 1, 1 y así. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, verso 18, el Señor dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo tuvo que ser Dios para revelar a su Padre Celestial en la persona de Cristo, la persona del Verbo hecho carne. En el Evangelio, en el Evangelio capítulo de Juan, el Evangelio capítulo eh, Juan, capítulo 14, verso 9 dice, tanto tiempo hace que yo estoy con ustedes y no me han conocido. Él me ha visto a mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Podemos ver a Dios? Claro que sí. Jesús, que era
una persona invisible. Jesús, que era espíritu, se hizo carne, tomó la forma humana, se revistió del cuerpo humano cuando él fue introducido en el vientre de María. Durante los 9 meses que estaba embarazada María, Jesús, el Verbo, tomó la forma humana, se revistió de carne humana. Decían que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Claro que sí, nuestro Señor Jesucristo declaró que era igual a su Padre, pero no le creyeron, aunque entendieron el lenguaje del Señor, no le creyeron. Aunque las mismas afirmaciones hace ahora el Señor, sin embargo, no creen muchas personas. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 33, tú siendo hombre te haces Dios. Los judíos dijeron esto, tú siendo hombre te haces Dios. Sí, el Señor declaró que era Dios, igual que su Padre, con con la misma naturaleza espiritual de su Padre, se presentó en esta tierra ante los hombres, ante los sacerdotes, profetas, ante los apóstoles, ante la gente incrédula, ante Poncio Pilato, ante Herodes, ante mucha gente, ante multitudes. No creyeron aunque vieron hacer milagros. Jesús resucitó muertos. Jesús curó a muchos enfermos. Jesús les liberó de los demonios a mucha gente y sin embargo no les creyó. En Mateo capítulo 8, verso 26 y 27, Cristo les dijo, ¿por qué tentáis? Perdón, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Cristo Jesús pudo amansar al mar embravecido, pudo calmar esa tempestad natural, pudo demostrar que era Dios, que era omnipotente, que era todopoderoso, calmándoles al viento y al mar, hasta que se convirtió en grande bonanza. Y no solamente eso, sino que el Señor perdonó pecados también. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Este milagro fue obra del Creador. Solo el Creador puede mandar de esta manera a su creación. Por eso les convenía a los que le conocían personalmente a creer en Cristo y creer lo que les decía, porque era y es Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Igualmente nos conviene a nosotros hoy en día, creer que Cristo es Dios y creer lo que nos dice Él. Debemos creer que el verdadero plan de salvación, el Señor Jesús, al predicar el Evangelio, incluyó el plan de salvación, que es también el Evangelio que vino a dejar en este mundo. En Marcos 16, 16 dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Creer en Dios, creer que Cristo es el Hijo de Dios,
o sea, de la misma naturaleza, de la misma deidad y omnipotencia, del mismo poder omnisciente, era adorado, perdonaba pecados, porque el Señor Jesús es Dios. Creer en Cristo es creer en el mismo Dios, como creer al mismo Padre, como creer al Espíritu Santo. En Lucas capítulo 13, verso 3, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En Hechos capítulo 8, verso 36 a 38, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado, dijo el pecador que quiso ser libre de pecados. El bautizador, el predicador, el evangelista dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y enseguida bajaron a las aguas del bautismo y Felipe le bautizó. Esta es la confesión correcta que quiere que hagamos, como nos declara en Mateo capítulo 10, versos 32 y 33. En Hechos 2:38, Pedro, el apóstol Pedro, que minutos antes había recibido el bautismo del Espíritu Santo, habló lo que el Espíritu le daba que hablar. Entonces a los arrepentidos, a los que preguntaron, diciendo, hermanos, ¿qué hacemos? Pedro no les dijo, vengan adelante, no les invitó para poner sus manos sobre cada pecador y hacer alguna oración del pecador, sino que Pedro con los otros apóstoles dijeron, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este es el evangelio correcto, el evangelio verdadero, autorizado y recibido y aprobado por nuestro Padre Celestial y por su Hijo. Porque no fue pensamiento de Pedro y de los otros apóstoles, fue palabras, enseñanzas del Espíritu Santo que minutos antes habían recibido. En Hechos 2:47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor, o sea, Dios el Padre, añadía o colocaba en el grupo llamado iglesia. ¿A quiénes? A los que habían de ser salvos. ¿A qué iglesia les añadió el Señor? A la iglesia de Cristo, a la iglesia que Él edificó, conforme nos dice en Mateo capítulo 16, verso 18, la que compró con su sangre. Así afirma en Hechos 20:28. Este es el verdadero plan de salvación. El verdadero plan de salvación es oír con atención la palabra, creer en la palabra y en Cristo Jesús, arrepentirse de los pecados, confesar que realmente creen que Jesús es el Hijo de Dios y que puede salvarle y lavarle y purificarle con su preciosa sangre en el bautismo. No es lo que algunos burladores llaman regeneración bautismal. Más bien es obedecer al Evangelio, ejemplificado a través de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2,
así como lo hicieron los 3000 en el primer discurso del apóstol Pedro. Y los samaritanos y el eunuco y muchos otros se bautizaron para el perdón de sus pecados. No se bautizaron para dar testimonio, no se bautizaron en señal de que ya fueron bautizados, perdón, no se bautizaron en señal de que ya eran salvos, no se bautizaron para agradecer de la salvación, sino que se bautizaron para ser perdonados de pecados, lavados con la sangre de Cristo, sumergidos en las aguas del bautismo en señal de la sepultura de Cristo, como nos dice en Romanos capítulo 6. Con Cristo juntamente soy crucificado. Y así el eunuco, los samaritanos, los 3000 y muchos otros que cada día iban entendiendo el evangelio del Señor, el evangelio de salvación, el plan de salvación, fueron bautizados y el Señor los salvó y iba añadiendo al grupo de los salvados que se llama Iglesia de Cristo, el reino de Cristo, el pueblo de Dios, el pueblo adquirido. Deben ser rechazadas todas las doctrinas de demonios, tales como el supuesto pecado original. El pecado original no es mencionado en la Biblia. A lo contrario, en Romanos capítulo 9 dice, en el verso 9, que los bebés no saben su mano derecha ni su mano izquierda. En Deuteronomio capítulo 1, verso 29, dice también que no saben distinguir la diestra y su siniestra. Y así en muchos otros pasajes, como en Ezequiel capítulo 18, verso 20. No, el padre no llevará el pecado de su hijo, ni su hijo llevará el pecado de su padre, sino cada uno por lo que han hecho. El pecado no se hereda. Estimados hermanos y hermanas que están escuchando, la salvación por la fe sola no nos ha enseñado el Señor. Salvos por ser buena gente, tampoco. Salvación universal, no, sino que cada uno tiene que acercarse a Dios en búsqueda de la salvación, creer en la vida eterna y en el castigo eterno. Mateo capítulo 25, 46. Irán estos, o sea, los de la izquierda, al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hay muchas personas que andan golpeando las puertas diciendo que no hay infierno. Por ahí preguntaron, ¿hay purgatorio? Y posiblemente fue un testigo de Jehová que dice, no hay purgatorio, ni limbo, ni infierno, ni cielo. Pero el Señor, a pesar de estas declaraciones, sigue afirmando, estos irán, o sea, los de la izquierda, al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿A quién debemos creer?
clases de la iglesia simplemente no creen en la presencia del Señor. Algunas iglesias no creen. Imagínense cómo les afectaría si en verdad los profesan, que en verdad que profesan ser cristianos y si creyeran en las promesas del Señor, ¿cómo afectarían? ¿Cómo sería el cambio? Profesan creer lo que Jesús dice acerca del infierno de fuego. Pero si su fe en esto fuera como un grano de mostaza, harían todo lo posible por rescatar a los que no han obedecido al Evangelio, como dice Judas 23, arrebatándolos del fuego. Si no hubiera fuego, no habría estas afirmaciones, estas enseñanzas. Y con esa fe buscarían primeramente el reino de Dios y su justicia. Esto significa poner lo primero. No solamente en palabras, sino en hechos. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, los que descuidan las asambleas y han hecho costumbre de dejar las reuniones. Pero el mandamiento es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es el reino de Dios? En ese pasaje, en ese verso, no dice buscad primeramente a Dios, buscad primeramente a Cristo. No nos dice, sino buscad primeramente el reino de Dios. El reino de Dios. ¿Qué es el reino? Es un pueblo. El pueblo adquirido por Dios. Ese pueblo se llama iglesia. Ese pueblo se llama casa de Dios. Ese pueblo se llama cuerpo de Cristo. Esa reunión de personas que alaban, glorifican al Señor con sus oraciones, con sus cánticos y con su presencia, es el reino de Dios. Y nos manda el Señor, buscad primeramente el reino de Dios. En otras palabras, reúnanse primero. ¿Por qué quiere que estemos reunidos? Antes de construir el templo de Salomón, Dios ordenó a Moisés que hiciera un tabernáculo para que ahí se juntara la gente que salió de Egipto. Y ahí se manifestaba cuando el pueblo estaba con toda la fe, con todo el amor, con toda la esperanza, con toda la devoción, adorando y con oraciones y con cánticos con todo su corazón, el Señor asistía. El Señor estaba en medio de ellos. El Señor aprobaba su presencia y sus actos. Hoy en día, el Señor quiere que busquemos el reino de Dios primero. Entonces diremos con Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Señor, del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Saulo, cuando todavía no era creyente, cuando él era enemigo del Señor Jesucristo y de su pueblo, a él no le importaba nada. Solo tenía odio, rencor, amargura contra el pueblo de Dios, contra la casa de Dios, contra la iglesia del Señor. Pero cuando tuvo el feliz encuentro con su Señor de señores, que es Cristo Jesús, tuvo que abandonar todo,
Tuvo que cambiar todo, tuvo que creer de todo corazón y reconocer y decir por fin, Señor, Señor, dueño de su vida. Por eso dice, eh, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estimados hermanos y hermanas, permitamos pues que el Señor viva en nosotros para poder hacer su voluntad, para poder realizar lo que Él nos manda. Para toda decisión de la vida preguntaremos, ¿qué haría Jesús si Él estuviera en mi lugar? Dios sigue preguntando, ¿hasta cuándo no me creerán? Jesús sigue preguntando, ¿por qué no me creen? Bueno, podemos contestar afirmativamente lo que hay en nuestro corazón. Estimados hermanos y hermanas, les agradezco por su compañía, por su presencia y por su fina atención. Que el Señor les bendiga, hermanos.